Bienvenido una vez más a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Le damos la bienvenida de aquí de Montgomery, Alabama, nuevamente. Estamos gozosos de estar aquí en esta noche para exponer, ¿verdad?, este estudio bíblico que esperamos que sea de edificación, ¿verdad?, para cada uno en sus hogares. Queremos darle un segundito para los hermanos que empiecen a conectarse y tratar de comenzar, ¿verdad?, juntos, unánime, en lo que vayamos a aprender en la noche de hoy. La noche de hoy vamos a estar hablando sobre Pentecostés, sobre el Espíritu Santo, su llegada. La lección número 22 en nuestro leccionario, lección número 22 titulada Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Mientras mis hermanos se van conectando y van llegando, vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que sea el Señor dirigiéndonos en esta noche. Así que oremos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio una vez más, Padre Santo, de estar aquí en tu santo templo para hablar, Señor, y estudiar tu santa escritura, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, Padre Santo, iluminando nuestras mentes, Señor, y que esta palabra que aprendamos en el día de hoy, Padre Santo, la podamos poner por obra, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, Dios mío, dirigiendo nuestros pasos, y que seas tú dirigiéndome, Señor, a medida que desarrollamos el tema esta noche, que lo que se hable sea lo que tú quieres que el pueblo escuche, Padre Santo. Te pedimos sabiduría, Señor, y que seas tú glorificándote en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, la lectura en esta noche la vamos a encontrar en dos libros. Uno es Juan y otro es Hechos. Y la lectura en Juan se encuentra en Juan 16, Juan capítulo 16, versos del 7 al 8 y el verso 13. Y en Hechos vamos a estar leyendo de capítulo 2, versículo 1 al 18. El tema de la unidad que vamos a estar hablando el día de hoy es el Espíritu Santo y sus funciones. Así que el enfoque mayormente de este estudio va a ser en las funciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Sí, vamos a hablar del día de Pentecostés, de su llegada, pero también vamos a hablar específicamente de su función para los creyentes, ¿verdad?, y también para el incrédulo. La afirmación fundamental es la siguiente: la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido lo más grande y maravilloso que hemos podido experimentar, ya que Él nos ayuda en todas las aflicciones, pruebas, y nos ayuda a cumplir con los planes y propósitos de Dios. Amén. Una afirmación fundamental poderosa, ¿verdad?, en la que nos comunica que el Espíritu Santo, la experiencia de nosotros con el Espíritu Santo es una experiencia poderosa y la más maravillosa, ¿verdad?, que hemos podido experimentar en esta tierra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo, ¿verdad?, en una vida conforme a la voluntad de Dios, y nos ayuda a seguir su camino. Bien, vamos a darle lectura de comienzo y vamos a empezar por Juan 16, versos 7 al 8 y verso 13, y después vamos a saltar a Hechos capítulo 2, 1 al 18. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. El bosquejo de la lección esta noche vamos a estar tocando dos puntos principales. Y el primer punto principal es la importancia de tener el Espíritu Santo. Hermano, es extremadamente importante, porque sin el Espíritu Santo no te vista que no va. No vamos para ningún lado. Y el segundo punto, vamos a estar hablando sobre la llegada triunfal del Espíritu Santo. Y vamos a dar la introducción a la lección. Dice de la siguiente manera: Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua, poniendo término al periodo pascual. Se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del Éxodo. Por su parte, para los cristianos, es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo, que marca el nacimiento de la iglesia. O sea, sabemos que ese descenso del Espíritu Santo, esa manifestación, ¿verdad? Esa promesa cumplida fue el inicio de la iglesia de Jesucristo. Etimológicamente, la palabra proviene del latín Pentecostés, y esta a su vez del griego Pentecostés, que significa quincuagésimo. Si no me equivoco, significa 50. El término hace alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés. Los cristianos celebran en el Pentecostés la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la Biblia, el 50º día después de la resurrección de Jesucristo. O sea, 50 días después de la resurrección de Jesucristo ocurrió este evento. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se relata el descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los apóstoles en Jerusalén, aconteciendo que marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe de Cristo. Ahora vamos a entrar, ¿verdad?, en lo que son las funciones del Espíritu Santo y por qué es tan importante, ¿verdad?, para la iglesia esa tercera persona de la Trinidad y su función, cómo nos ayuda, cómo se relaciona con nosotros. Amén. El primer punto, la importancia de tener el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos tanto del Espíritu Santo? Una gran importancia. Vamos a ver. El Señor Jesús anteriormente les había hablado a sus discípulos de su partida, pero ellos no se recordaban o quizás no estaban poniendo mucha atención a sus palabras. Ellos pensaban que Jesús iba a estar con ellos siempre. En Juan 16, 7 y 8, Jesús les estaba explicando que era necesario que Él se fuera. Ya como humano, tenía un cuerpo limitado y no podía estar en todas partes a la misma vez. Era necesario que Él se fuera y enviara al Consolador, el Espíritu Santo, para que le guiara y les ayudara a cumplir con los planes y propósitos del Padre. Una de las metas más importantes del Espíritu Santo es el de guiarnos a toda verdad, porque el enemigo de la alma está sembrando la cizaña de mentira. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesucristo le decía: les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Padre le va a enviar, ¿verdad?, otro Consolador,
ese Espíritu Santo que los va a ayudar en todo momento y los va a guiar a toda la verdad. ¿Por qué era necesario? Porque, como dice aquí, el enemigo de las almas estaba sembrando cizaña, y todavía el día de hoy, aún más, sembrando cizaña, ¿verdad?, entre medio del pueblo. Bien, leemos verso 16, capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, si Cristo no se iba al cielo, ¿verdad?, a tomar su posición de gloria, de exaltación a la diestra del Padre, el Espíritu Santo no podía venir. Mas si yo me fuere, lo enviaré. Y ahora vamos. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando vamos a la función del Espíritu Santo, eso es una de las funciones del Espíritu Santo, es convencer las personas de pecado. Amén. Justicia y juicio. ¿Pero qué significa eso? ¿Verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Tal vez usted sabe, tal vez usted no sabe. Pues esta noche vamos a tratar de aclarar, ¿verdad?, qué significa que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Alguien ha declarado que estas tres cosas, el convencer de pecado, justicia y juicio, son las más difíciles de inculcar en cualquier ser humano, porque este siempre intentará de justificarse con alguna excusa para sus acciones malignas, pidiendo una escala relativa de normas éticas. Por ejemplo, usted se ha visto en la posición de que usted está hablando de una persona, ¿verdad?, del Evangelio, de Jesucristo y de la necesidad de un Salvador, y la persona, su justificación o su respuesta es: no, es que yo no hago cosas malas, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy una persona honesta, yo no digo mentiras, yo no estoy con la mujer ajena, y empiezan a justificarse, ¿verdad?, en lugar de una justicia absoluta, o asumiendo que el juicio es indefinidamente diferido y que por lo tanto no hay una verdadera amenaza. Por ejemplo, ¿verdad?, di ese ejemplo de que una persona tú le hablas: no, pero que yo me quedo en mi casa tranquilo, yo no hago nada malo, pero la persona no reconoce, ¿verdad?, que usted puede quedarse en su casa tranquilo y no hacerle daño a nadie. Y si usted no reconoce, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y tiene ese momento de fe en su vida, no hay salvación. Esa es la realidad. El hombre siempre trata de justificar, llevar a la gente que no, viste, yo veo tranquilito, yo no hago problema a nadie, y no ven su condición. Por eso que dice que esta es una de las cuestiones más difíciles, de que el hombre vea su situación en cuanto a la relación con Dios, ¿verdad?, que está rota. ¿Por qué? Por el pecado. Y hay gente, ¿verdad?, que dicen: ¿sabes qué? Yo cuando sea viejo, yo me convierto cuando sea viejo. Mientras estoy joven, yo quiero vacilar, yo quiero pasarla bien, estar con mis amigos, janguear, todas esas cosas, ¿verdad? Y lo digo porque yo era uno de esos, ¿verdad? Cuando yo estaba en mi apogeo en el mundo, yo decía: bueno, mi papá se convirtió a los 44 años, pues déjame disfrutar la vida, ¿verdad? Cuando llegue a los 44 años, lo que sea, pues entonces me entrego al Señor, ya cuando esté viejo y aburrido. Pero no es así, ¿no sabes por qué? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. No sabes si el día de mañana usted no esté aquí. Yo me acuerdo, yo tengo un hermano, ¿verdad?, y si me está viendo, Dios te bendiga, que también yo le escuché decir eso: no, yo no sea viejo. Cuando cumplió 40 años le mando un video y yo: mira, ya llega hasta viejo, ¿cuándo vas a venir donde Cristo? ¿Verdad? Porque ya había pasado una edad, ¿verdad? Yo lo consideraba viejo, pero es una realidad, ¿verdad?,
Y el posponer, el reconocer, ¿verdad? Es jugar con fuego. Es jugar con fuego. Entonces el vocablo traducido convencerá, ¿verdad? El Espíritu Santo convencerá. Viene del griego elenco, que significa descubrir, refutar y persuadir. Bien. El Espíritu Santo convence de pecado. Solo el Espíritu Santo puede vencer la ceguera y el engaño del pecaminoso corazón humano y hacer que un hombre se dé cuenta de la grandeza de su propia iniquidad. El verso 9 de este capítulo dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Aquí el pecado no es la inmoralidad sexual, la adicción a la nicotina, o el uso de malas palabras o pecados semejantes, sino rechazar el sacrificio de Cristo en el Calvario. La incredulidad en Jesucristo es el pecado fundamental que condena el alma del hombre al infierno para siempre, al rechazar el único medio de perdón de Dios. Entonces, aquí la palabra nos dice que el Espíritu Santo convence de pecado, ¿verdad? Y el verso nos dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Y ese es el pecado fundamental, ¿verdad? Porque solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Y si nosotros no llegamos a esa convicción de fe en Él y en su obra redentora, pues no podemos alcanzar el perdón de Dios. ¿Entienden? ¿Cuántos me siguen? Digan amén, amén. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso es que nosotros predicamos a Jesucristo. Por eso es que nosotros no vamos al perdido y le predicamos de que tienes que dejar de beber, tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tu forma de vestir, tienes que cambiar tus amistades, tienes que dejar la droga. O sea, nosotros no vamos a predicarle de esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el primer paso es predicarle a Jesucristo y la obra de Jesucristo. Y ahí el Espíritu Santo, ¿verdad?, convence de pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. Cuando esa persona reconoce y se ve frente a frente con ese pecado, ¿verdad? Está el próximo paso, ¿verdad? Son 3 pasos. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Sobre la segunda, de justicia, ¿qué significa? El Espíritu convence a las personas de que Jesús es el justo Hijo de Dios, resucitado, justificado y ahora el Señor de todo. Él los hace conscientes de la norma de justicia de Dios en Cristo. Les muestra lo que es el pecado y les da el poder para vencer al mundo. Dios es justo, ¿verdad? Y por medio de Jesucristo, por la justicia de Jesucristo, proveyó, ¿verdad?, ese camino, ¿verdad?, para que por medio de la justicia en Cristo nosotros podamos alcanzar esa salvación. Entonces nos convence de justicia, dándonos a entender: mira, yo no puedo, pero hay uno que por la justicia de Él, a través de Él, yo puedo alcanzar la salvación. El verso 10 de este capítulo dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Su regreso al Padre dio evidencia de que Él había enteramente finalizado la tarea por la cual había sido enviado al mundo, aquella de proveer justicia para aquellos que creerían en Él. Ahí lo vemos clarito. La tercera es de juicio. Espíritu Santo convence de juicio. ¿Qué significa? El verso 11 de este capítulo dice: de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y todos sabemos que el príncipe del mundo es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda.
Dice, el Espíritu convence a las personas de la derrota de Satanás en la cruz. O sea, Cristo venció a Satanás en la cruz. Del juicio actual de Dios al mundo y del juicio venidero de toda la raza humana. O sea que el Espíritu Santo te convence de pecado. ¡Boom! ¿Verdad? No crees en Jesucristo. Nos convence. De justicia. La justicia de Jesucristo. Él es el único medio de alcanzar la justicia de la salvación. Y de juicio. Tú te ves como pecador. Ya tú sabes que si no te arrepientes y das ese paso de fe, lo que te espera es el infierno. So, ahí está, ¿verdad?, la operación del Espíritu Santo en el incrédulo, ¿verdad? Es importante que todo cristiano se dé cuenta que este ministerio de convicción del Espíritu Santo no opera mediante la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Que no sucede así de la nada. ¿Me entiendes? Él ministra mediante creyentes llenos del Espíritu Santo. Pablo una ocasión dijo en Romanos 10:14, discúlpeme, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? Y así, ¿verdad?, por medio de la locura de la predicación, porque así, ¿verdad?, le llaman la locura de la predicación. Es que, por eso es que Jesucristo mandó, ¿verdad?, la gran comisión y predicar el Evangelio a toda criatura, porque por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo es que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, ¡pum!, redarguye, convence de pecado, justicia y de juicio. Cualquier predicador o cualquier iglesia que no exponga públicamente el pecado y que no llame al arrepentimiento y a la justicia bíblica no sigue la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que en una iglesia que no se predique de pecado, que no se denuncie el pecado, que solamente se hable de bendiciones y de prosperidad, es una iglesia que no está siguiendo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que pone esa barrera, ¿verdad?, ese abismo entre Dios y el hombre es el pecado. Y el único puente para reparar esa relación es Jesucristo. Sobre el pecado, si una iglesia no predica acerca del pecado, no está bajo la dirección del Espíritu Santo. En 1 Corintios 14, 24 y 25. Hermano Lázaro, búscame ese texto rapidito. 1 Corintios 14, 24 y 25. Amén. Espero que se estén gozando ya en sus hogares. Yo me estoy gozando aquí. Primera de Corintios 14, versos 24 y 25. Alabamos el nombre de Jesús. Santo eres Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si todos confiesan y entran al alguno incrédulo o indocto, por tanto es por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se ha manifestado, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Eso que está diciendo ahí, declara
de modo explícito que la presencia de Dios en la congregación se reconoce mediante la exposición del pecado del incrédulo y el convencimiento de pecado y la salvación que sigue. Ahí está hablando, ¿verdad? Que en la iglesia si entra alguien, ¿verdad? Que no conoce, y por medio de la predicación o una profecía, él es redargüido, ¿verdad? Y expone lo oculto, los secretos de su corazón. ¿Qué es lo que él va a decir? De verdaderamente que Dios está aquí en medio de ustedes. Una de las señales de que Dios está en el lugar es cuando hay convicción de pecado y se ve, ¿verdad?, verdaderamente un arrepentimiento. Amén. Seguimos en el leccionario. Dice, una de las funciones del Espíritu Santo es servir, ayudar y consolar a los cristianos. En Juan 14, 16 y 17 dice, Jesús dice, y yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. La palabra griega traducida como ayudante o consolador se refiere a uno que es llamado junto a otro, dando la idea de una guía o animador en tiempo difícil. Bien, aquí yo tengo una nota. En la Reina Valera, la palabra griega es paracleto, para consolador. El entendimiento moderno de la palabra consolador ya no es tan adecuado para describir el ministerio del Espíritu Santo. Pensamos en un consolador como uno que consuela en tiempo de angustia. El Espíritu no necesariamente nos consuela en nuestra angustia, más bien nos da fuerza y victoria sobre nuestras angustias. Amén. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El significado más literal para paracletos es llamado al lado de uno para ayudar. Entonces vemos que el Espíritu Santo es aquel llamado al lado de uno para ayudar. Y esto es bien importante. Dice, el Consolador no hace por nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer, sino que nos ayuda a hacer cualquier cosa que intentamos hacer para Dios. Y yo creo que esto es importante, ¿verdad? Porque a veces nos creemos que el Espíritu Santo va a hacer las cosas por nosotros. Las cosas que nos toca a nosotros, a veces no creemos que Él las va a hacer por nosotros. Un ejemplo. Tengo varios ejemplos. Si yo sé que yo tengo un examen el sábado y no estudio toda la semana, y en la mañana del sábado yo digo, Dios mío, por favor, dame la sabiduría, ayúdame, Señor. ¿Verdaderamente creemos que así que funciona? No, tuvimos toda la semana para prepararnos. ¿Ves? Entonces eso es una falsa esperanza. Ahora, yo creo que si toda la semana, yo tuve una semana que tuve problema tras problema, situación tras situación, yo no tuve el tiempo. Yo creo que en una situación así, pues el Espíritu Santo me va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo no tuve control de no poder tener el tiempo. A veces, mira, Jesucristo fue bien claro, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y a veces nos creemos que el Espíritu Santo va a cargar la cruz por nosotros, que Él va a hacer las cosas por nosotros. No, Él es un ayudador. Él nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tener la disponibilidad. Tenemos que estar dispuestos a esforzarnos y Él nos da la fuerza. Amén. Otro ejemplo, cuando Jesucristo estaba caminando por la agua, ¿verdad? Y Pedro dijo, yo quiero caminar también.
¿Acaso Jesús fue así y lo alzó, ¿verdad? Y lo puso en el agua? No. Pero tuvo que sacar su pie de la barca, un paso de fe, y plantarlo en el agua. O sea, Pedro tuvo que sacar su pie, y ya cuando estaba en el agua, entonces pudo caminar. No fue hasta que se desenfocó, quitó su mirada del maestro, se enfocó en la tempestad, que se hundió, ¿verdad? Y por eso que Jesús le dice, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Porque se desenfocó. Pero el paso de fe lo dio Pedro. Tiene que ser el pie de la barca. Pero a veces nos creemos que el Espíritu Santo nos va a agarrar y Él va a hacer todo por nosotros. No, mi hermano. El texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero tenemos que estar en Cristo. Y si dice que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, significa que todavía se requiere un esfuerzo de mi parte. Y Él me va a fortalecer. Amén. Estamos ahí. Gloria a Dios. Consolador significa uno, ¿verdad? Que es llamado junto a otro para ayudarlo. Otra función del Espíritu es que nos guía a toda verdad. Dice, el Espíritu Santo guía al creyente hacia la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. En lugar de depender de nuestro entendimiento humano, tenemos una guía sobrenatural llamado Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Amén. Él nos guiará a toda la verdad. Dice, la obra del Espíritu Santo tocante a convencer de pecado no solo surte efectivo en el incrédulo, sino también en los creyentes y en la iglesia, a fin de enseñar, corregir y guiarlos a la verdad. La mitad de la verdad a veces es peor que la ignorancia. Cristo desea que lleguemos a un pleno conocimiento de toda la verdad divina relacionada con la redención y la gloria de Dios. O sea, que tenemos que seguir. O sea, no nos podemos conformar. Tenemos que seguir profundizando, ¿verdad?, en conocimiento de Dios. El Espíritu Santo guía a la verdad de la palabra de Dios, revelando el significado escondido, haciendo claras sus enseñanzas y causando que aún los pasajes más familiares irradien nueva belleza y significado. Yo no sé si a usted le pasó, pero antes de estar en Cristo, yo leía un pasaje bíblico y no lo entendía. Yo lo leía y nada. Especialmente si lo leía en King James en inglés, era como chino, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad?, cuando llegué a Cristo, empecé a comprender las Escrituras. Empecé a tener esa iluminación que da el Espíritu Santo cuando escudriñamos las Escrituras. Empieza a llegar ese mensaje que Dios nos quiere transmitir, porque Dios nos habla a través de las Escrituras y por medio del Espíritu, ¿verdad?, nos lleva a toda verdad, y esa verdad la encontramos en las Sagradas Escrituras. La razón es que el lector necesita que alguien le enseñe y le guíe a sus verdades. Dado que la Biblia es un libro espiritual, Lázaro, búscame ahí 1 Corintios 2:14. Dado que la Biblia es un libro espiritual, alabado sea Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente.
Amén. Solo vemos claramente, ¿verdad? Que las cosas del Espíritu se descienden por el Espíritu, ¿verdad? No se puede decir ni por la carne. Y por eso es que una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede comprender las verdades bíblicas. Eso es claro ahí. Por eso es que le podemos hablar a una persona, ¿verdad?, inconversa, de ciertas verdades bíblicas, y para ellos son locuras. Tú le hablas a una persona que Cristo viene y que la iglesia se va, y te tildan como loco, porque es que no entienden. Ahora, cuando llegan a Cristo, ¿verdad?, y reciben el Espíritu Santo, esas verdades se convierten en verdades para ellos. Amén. ¿Quién puede guiar mejor que aquel que inspiró los escritores de la Biblia? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Así que si el Espíritu Santo nos guía, ¿quién mejor que Él, verdad?, para comprender su palabra? Y eso lo vemos en los apóstoles también. Si notamos la ignorancia de ellos, ¿verdad?, antes que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos fracasaron en comprender lo que Jesús quería decir cuando se refirió a la levadura de los fariseos y de los saduceos. No podían entender el significado de sus parábolas. Ignoraron completamente la verdad concerniente a su resurrección. Sin embargo, después del día de Pentecostés, fueron hombres diferentes. Ahora podían entender enteramente lo bíblico de la resurrección. Antes de Pentecostés no podían entender que Jesús debía de sufrir, pero ahora sí entendían las profecías del Antiguo Testamento acerca de su crucifixión. Muchos de los mensajes que predicaron fueron nada más que exposiciones de pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro, ¿verdad?, en su primer discurso, justo después de recibir, ¿verdad?, después que el Espíritu Santo bajó, Pedro habló que lo que estaba sucediendo es lo que profetizó el profeta Joel, ¿verdad? En Joel 2, se me escapan los versos ahora mismo. Pero que Pedro, ¿verdad? Ese mismo Pedro, después del Espíritu Santo, pudo comprender esa verdad y ¿qué? La proclamó, la predicó. Ahora entendía esas verdades. Esteban, en Hechos capítulo 7, del verso 2 al 53, prácticamente describe la historia entera, ¿verdad?, de Moisés, del pueblo de Israel, en una predicación. El Espíritu Santo fue el que los ayudó a ellos a llegar. Antes no entendían y ahora sí entendían. Amén. Seguimos el leccionario. Además, el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a glorificar al Señor. Amén. Juan 16:14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Para los creyentes, el Espíritu Santo también da dones especiales. Primera de Corintios 12, Romanos 12, versos 3 al 8, y Primera de Pedro 4, del 10 al 11, lo pueden buscar en sus casas, revelan los nombres de muchos dones que el Espíritu de Dios da a los creyentes. Y dice que cada creyente tiene al menos uno, según 1 Corintios 12, 7. Y cada persona es específicamente dotada para los actos de servicio que Dios ha preparado por ellos. Amén. Aquí vemos una lista, ¿verdad? Esto fue de esos versículos que acabamos de mencionar. En 1 Corintios 12, Romanos 12, de 3 al 8 y 1 Pedro 4, 10 al 11, pude sacar esta lista de dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, conocimiento, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, servir, maestro o enseñar, exhortar o animar, repartir o dar, líder, misericordia, bondad, hablar en público, ministrar o ayudar. Amén. Entonces, una lista de los dones.
Ahora bien, aquí quiero entrar en algo, porque ya que estamos hablando de dones, quise buscar el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los dones? Porque si el Espíritu Santo dice que le da, por lo menos a cada una persona tiene uno, por lo menos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los dones? Bien, sencillo. El propósito de los dones es la edificación de la iglesia y glorificar a Dios. That's it. Los dones son dados para dejar que la iglesia funcione en unión, para satisfacer las necesidades que tengan, hacer discípulos y glorificar a Dios. ¿Okay? Los dones son impartidos con el propósito de traer provecho y edificación espiritual a todo el cuerpo. Escuche bien, los dones son impartidos con el propósito de traer provecho y edificación espiritual a todo el cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. Los dones realmente pertenecen a la iglesia más que le pertenecen a los individuos que lo ejercen. Por ende, no deben ser utilizados egoístas, o sea, para el provecho de la persona, u ostentosamente, que significa protagonismo, o sin amor. Y aquí quiero hacer una pausa pequeña porque lamentablemente eso se mueve mucho hoy en día, el protagonismo, ¿verdad? En que Dios, ¿verdad?, da dones a los creyentes y se apropian de tales dones y buscan su propia gloria en vez de glorificar a Dios. Y eso es un problema grande. Si un don espiritual es ejercido sin amor o con exhibición personal, entonces una campana de oro se transforma en un símbolo que retiñe. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13, ¿verdad? Donde habla sobre el amor. Y dice que si yo puedo tener profecía, hablar lengua, todos estos tipos de dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿por qué traigo esto a reducir? Es porque el Espíritu Santo, estamos hablando, ¿verdad?, que parte de la función de Él es darle a los creyentes dones. Y entre esos dones estaba la lista, ¿verdad?, que vemos aquí. Ahora, uno de los dones que, en mi opinión personal, que es muy abusado, mal utilizado, es el don de profecía. De todos estos dones, pienso yo que es el más cotizado, es el más que la gente quiere, el don de profecía, y es el más, diría yo, que confunde al pueblo cuando es mal utilizado. Entonces, el don de la profecía. 1 Corintios 14:29 dice que los profetas hablen de 2 o 3 y los demás callen y juzguen la profecía. 1 Juan 4:1 dice que no creáis a todo espíritu, ¿verdad?, sino probad a todo espíritu para ver si viene de Dios o no es de Dios. Ahora, yo busqué unos comentarios, ¿verdad?, en la Biblia de Estudio de Vida Plena, hablando sobre este texto de juzgar la profecía. Y me lo encontré sumamente importante. ¿Por qué? Porque temo que muchos de nosotros somos engañados por medio de la profecía. Porque se usan mayormente por estos grandes profetas, ¿verdad?, pseudoprofetas. ¿Para qué? Para conquistar a la gente, para engañar a la gente, para su propio beneficio. Dice de la siguiente manera: debe evaluarse y pesarse cuidadosamente toda profecía en cuanto a lo que se dice. Eso demuestra que la profecía en el Nuevo Testamento no era infalible, o sea que no era una profecía que no tenía error y pudiera haber necesitado corrección. A veces el profetizar y hablar en lengua pudiera no ser obra de Dios,
Y eso lo vemos en 1 Juan 4:1, ¿verdad? Probar los espíritus. Incluso los espíritus malos, mediante la presencia de falsos maestros o profetas, pueden obrar en la congregación. Y eso lo vemos acá rato. Gracias a Facebook y YouTube podemos ver esas cosas. Yo de mi parte he tenido mis propias experiencias personales, ¿verdad? Y algún día, pues, cuando Dios, ¿verdad?, lo ponga en mi corazón, hablaré de eso. Profetizar, hablar en lengua o tener algún don sobrenatural no es garantía de que alguien sea verdadero profeta o creyente, porque Satanás puede falsificar los dones espirituales. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? La cuestión es que tenemos la salida, ¿verdad? Porque uno dice, wow, entonces, ¿cómo me aseguro yo que sea de Dios o no sea de Dios? Bueno, número 1, el Espíritu Santo, uno de los dones, ¿verdad? El don de discernimiento de espíritu. Ahora, sabemos que la Biblia dice que no todos tienen los mismos dones. Pero ¿qué tenemos? La palabra de Dios. Y Pedro nos dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. O sea que toda profecía se tiene que ser examinada por medio de la palabra. Ahora, quiero traer este punto muy importante. Debe mantenerse con claridad la distinción entre la profecía como don espiritual y la profecía como parte de las Sagradas Escrituras. O sea, la profecía está escrita en la Biblia. Tenemos que distinguir esas. Aun cuando en ambos casos se recibe un mensaje de parte de Dios. Número 1. Los escritores de la Biblia recibieron sus mensajes por inspiración directa del Espíritu Santo y lo comunicaron sin error alguno. Así se produjo un mensaje infalible, o sea, sin error. Número 2. En cambio, no debe asignársele a la profecía descrita en los capítulos 12 y 14 de 1 de Corintios la misma autoridad o infalibilidad que la palabra inspirada de Dios, según de Timoteo 3:16, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? O sea que tenemos que distinguirla. Entonces, ¿qué pasa? Lo digo por experiencia, que los profetas de hoy en día, los que llevan el título de profeta, por la gran mayoría, si tú juzgas su profecía, vienen y llegan a decir, bueno, cuidado que no cometas pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que su palabra es infalible. O sea, que su palabra no tiene error. Y si tú los retas, como vamos a ver bíblicamente, se supone que juzguemos la profecía. Ellos saltan con eso. Y además utilizan textos fuera de contexto que aplican solamente a los profetas del Antiguo Testamento, como vemos en Amós, que dice que Jehová Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Yo he escuchado gente que se dice ser profeta decir esos textos para decir que algo no va a pasar antes que Dios se lo diga a ellos, hasta ese nivel. O sea que no hacen ningún tipo de diferencia en lo que es el profeta del Antiguo Testamento con el don de profecía, ¿verdad?, que se mueve en el Nuevo Testamento. Y eso es muy peligroso. Aunque venga por el mismo impulso del Espíritu, jamás debe considerarse infalible esa clase de profecía. O sea, la profecía de hoy en día no es infalible. El mensaje que contiene está siempre sujeto a la confusión y al error humano. Por eso nunca debe ponerse al mismo nivel la profecía actual con las Escrituras. El criterio primordial de juicio es la palabra de Dios escrita. Tenemos que preguntarnos, ¿se ajusta a la enseñanza apostólica? O sea, ¿se ajusta a la palabra de Dios o es una nueva revelación? ¿Me están entendiendo?
Debe juzgarse toda experiencia y todo mensaje a la luz de la palabra de Dios escrita. Hermano, está claro. Eso está claro. Entonces, más adelante, vamos a ver un poquito más al respecto. Entonces, ¿por qué traigo esto, verdad? Es porque estos sinvergüenzas y charlatanes, ¿verdad? Que engañan al pueblo, lo que hacen es provocar, cuando la gente por fin se da de cuenta, es provocar a que la gente crea menos en el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Del Espíritu Santo, su llegada, de sus funciones. Y eso es lo que ocasiona. Cuando vemos estos videos de profetas diciendo que va a caer un meteorito a tal fecha y no cae nada, entonces ¿quién es el que, por decirlo así, sufre? No es el profeta. Todo el mundo va a decir, mira, y que Dios no dijo. ¿Entiendes? Entonces vemos un pueblo confundido. Mira, el lunes yo estaba viendo un video de un profeta, ¿verdad? Y le estaba profetizando a un apóstol. Y para que tú veas cómo está el corazón del pueblo, que no tiene discernimiento para discernir la profecía, porque están pendientes a sus placeres y a sus deseos, en su concupiscencia. El profeta empezó a profetizarle de que en la iglesia iba a crecer, que iba a haber un movimiento profético, que iban a tener muchos evangelistas, muchos pastores, los maestros iban a adquirir sabiduría, y esto y lo otro, y a todo esto el apóstol estaba como que recibiéndola, ¿verdad? Hasta que el profeta le dijo, y ve un libro. Y en ese momento el apóstol por poco se cae al piso. Y el pueblo empezó como a gritar, ¿verdad? A estar emocionado, porque el profeta dijo que venía un libro. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Vamos a decir que sea verdad, que la iglesia iba a crecer, que iban a haber más ministerios, iban a nacer ministerios en esa iglesia y se iba a propagar el evangelio. Como un siervo de Dios, pues eso me tiene que traer gozo a mí, ¿verdad? Porque lo que me importa a mí como siervo de Jesucristo es que la palabra de Dios sea predicada, ¿verdad? Y el evangelio sea propagado. Pero lo que me llama la atención, que lo que causó que el apóstol por poco se cayera al piso, y la euforia del pueblo, era que el profeta dijo que iba a escribir un libro. Y yo me pregunto, ¿quién se gloria con escribir un libro? ¿Se glorifica a Dios? ¿Tú me estás entendiendo? De todas las cosas que le estaba diciendo, eso fue lo que causó la euforia. Y yo me pregunto, así está el corazón del pueblo. Vanidad, ¿me entiendes? Es la vanagloria. Y yo no estoy diciendo que está mal que alguien escriba un libro o que tenga un libro, ¿verdad? No está mal. Pero cuando analizamos la situación, si hay algo que debe tener un ministro de Dios brincando y saltando, es que Dios, ¿verdad?, expanda el evangelio. No que vaya a escribir un libro que tenga el nombre de Él. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces así estamos. Así que tenemos que velar y orar, ¿verdad? Para que cuando venga el momento no nos encontremos en estos revoluciones. Amén. Ahora vamos al siguiente, ¿verdad? Seguimos en el leccionario. El Espíritu de Dios también deja que los creyentes produzcan fruto del Espíritu. 22 y 23 expresa. Más el fruto. Amén, aleluya. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se llama el fruto del Espíritu. Ahora bien, ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es la característica verdadera de la vida cristiana. Es por los frutos del carácter que se manifiestan en la vida diaria que el cristiano da evidencia de la realidad de la vida de Cristo dentro de él. Jesús dijo
¿verdad? En Mateo 7, 18 al 20, está hablando sobre los frutos, ¿verdad? Que un árbol bueno no da malos frutos y un árbol malo no da buenos frutos. Y al final dice que por los frutos los conoceréis. La verdadera virtud cristiana es el fruto del Espíritu. Jamás el fruto es del esfuerzo humano. Tenemos el fruto del Espíritu cuando tenemos al Espíritu. Podemos dar fruto solo viviendo en cooperación con el dador de fruto que mora interiormente. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo producido por el Espíritu de Cristo en el seguidor de Cristo. Cuando más uno esté infusionado en la presencia del Espíritu, más enfática será la manifestación del fruto del Espíritu en el vivir y en el obrar. Eso, mientras más nosotros busquemos a Dios y nos entreguemos a su voluntad, más evidente va a ser este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Solamente cuando uno está lleno del Espíritu Santo puede exhibir la plena fructificación de las virtudes cristianas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas están tratando de producir el fruto del Espíritu mediante el proceso de edificación de carácter a nivel natural solamente, tales como el ejercicio de la voluntad, cultura estética, ciencia mental, estudiar filosofía, educación a la ética, etc. Sin embargo, estas virtudes mencionadas son adquiridas puramente por el esfuerzo humano. No son el fruto del Espíritu, sino una imitación de Él. Entonces, vemos, ¿verdad?, que hay gente que sí, que tienen buenos morales, y tienen ética, y tienen educación, y tienen todas estas cosas, pero lo adquieren solamente por esfuerzo humano, porque no conocen a Cristo. Entonces, tal vez de lejos se vean como que tienen fruto del Espíritu, pero son frutos artificiales, de cera, en contraste con el fruto verdadero, que de lejos se ven bien, pero cuando nos acercamos a examinar, vemos que son falsificados. ¿Ves? O sea que esto, amor, gozo, paz, paciencia, todas estas cosas no se pueden alcanzar a plenitud sin el Espíritu Santo. Puede ser que tenga apariencia de estas cosas, pero sin el Espíritu es imposible. Al estar Cristo plenamente formado en el creyente por la presencia del Espíritu Santo, las virtudes genuinas del cristiano son un resultado natural. Resultado tan natural como el crecimiento de una manzana en un árbol de manzana. No hay fruto en el creyente, obviamente. Si no hay fruto en el creyente, obviamente, no tiene el Espíritu de Dios. Bien, hemos hablado de los dones y ahora hablamos del fruto del Espíritu. Ahora, la pregunta: ¿qué diferencia hay? ¿Verdad? Obviamente hay una diferencia, pero quiero traer esto al caso para que tengamos esto claro. La diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Bien, los dones del Espíritu, escuche bien, los dones del Espíritu tienen que ver con la capacidad espiritual, lo que uno puede hacer en el servicio del Señor. Los dones del Espíritu tienen que ver con la capacidad espiritual, o sea, la cosa que yo puedo hacer en el servicio para el Señor. Mientras que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter espiritual, lo que uno es en el Señor. ¿Ve la diferencia? Amén. Los dones espirituales son lo que yo puedo hacer en servicio para Dios, y el fruto es lo que yo soy en el Señor. Los dones son recibidos como resultado del bautismo del Espíritu Santo. El fruto es el resultado del nuevo nacimiento y de permanecer en Cristo. Por
Por eso que en Juan capítulo 15, si no me equivoco, Jesús habla de la vid, ¿verdad? Y dice que el que permanece en mí, ese dará mucho fruto, porque apartado de mí nada podéis hacer. Amén. Dice, los dones son recibidos instantáneamente. Y eso lo vemos en el día de Pentecostés que estamos hablando. Porque cuando entró, ¿verdad?, ese viento recio, dice que repartió lengua como de fuego, ¿verdad? Y los que no sabían hablar lengua, los que no tenían lengua, minutos anterior a eso, de repente empezaron a hablar nuevas lenguas. O sea que los dones es algo que ocurre instantáneamente. Mientras que el fruto se desarrolla gradualmente, como una fruta. Usted no ve ese aguacate que sale ¡brum!, de repente. Ese aguacate tú siembras ese árbol y tienes que esperar 5 a 7 años para que empiece a dar fruto. Y cuando da fruto es una cosa preciosa. A mí me encantan los aguacates. Amén. Ok. Esto tenemos que tenerlo bien claro, bien claro. Escuchen bien, los dones en sí mismos, o sea, los dones nada más, no son el medio para juzgar la profundidad de la vida espiritual de una persona. Escuchen bien, los dones en sí mismos no son el medio para juzgar la vida espiritual, la profundidad de la vida espiritual de una persona. ¿Qué significa esto? Que solamente porque una persona tenga dones, ya sea el de profecía, el de hablar en lengua, el de don de ciencia, cualquiera que sea, no me dice a mí que esa persona es espiritual. ¿Por qué? Porque acabamos de aclarar que los dones es lo que yo puedo hacer en el servicio a Dios, no es lo que yo soy. Sin embargo, el fruto es el criterio básico del desarrollo de la vida y el carácter espiritual. Existe entre muchos la tendencia, y yo soy culpable de esto, existe entre muchos la tendencia de mirar con asombro a uno que tiene muchos dones del Espíritu, como si esto indicara que este es un individuo súper espiritual. Si me dicen, alcen la mano quien ha hecho eso, yo alzo la mano. He sido culpable muchas veces. Vuelvo y repito, vemos una persona, ¿verdad?, que está profetizando, que Dios está usando en los dones, y rápidamente asumimos que esa persona es espiritual. Pero los dones no es para juzgar la espiritualidad. Los frutos, por eso es que dice, por los frutos los conoceréis. No es por los dones los conoceréis, por los frutos los conoceréis. No es en balde que Jesucristo dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, en ese día me dirán, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos un milagro. Está hablando de dones, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces eso es algo que choca, ¿verdad?, a nuestra lógica. Choca. Pero tenemos que tenerlo claro, que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios, pero no son para decir, ¿verdad?, cuán espiritual yo soy. Es bueno darse cuenta que los dones no son en sí mismos la indicación de una vida espiritual profunda. Pablo dijo de la iglesia en Corintio, nada os falta en ningún don. O sea, Corintio, la iglesia de Corintio, una iglesia que tenía dones espirituales. De hecho, en ellos era reconocido por el ejercicio de por lo menos algunos de los dones del Espíritu. Al mismo tiempo, el apóstol los acusa de carnales y culpables de permitir muchas situaciones en medio de ellos que no eran evidencia de crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una iglesia en Corintio que tenía dones, ¿verdad? Por eso es que vemos que Pablo escribe estos capítulos enteros de los dones,
12, 13, 14. Pero también le dice, mira, no puedo hablarle como espirituales, sino como carnales. Son que vemos una iglesia con dones, pero no era espiritual. Eso tenemos que tener bien claro. En fin, el punto que quiero llegar es, los dones me dicen lo que tú haces y el fruto me dice quién tú eres. Amén. Seguimos en el leccionario. Además de todas las funciones que desempeña el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos otorga el sello de permanencia de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos sella. Amén. Que somos pertenencia de Dios. ¿Cuántos son pertenencia de Dios? Tienen ese sello del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Eso lo vemos en Efesios 1, 13 a 14. El Espíritu Santo es la persona de Dios que vive con nosotros durante nuestro tiempo sobre la tierra y nos enseña a conocer a Dios y seguirlo verdaderamente. El Espíritu Santo enriquece nuestra existencia de una manera especial. Él nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestra vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Nos ayuda a entender la verdad de Dios, nos comunica la fe para que podamos creer, nos da espíritu de valentía, nos da fuerza que necesitamos para hacer realidad lo que creemos. Él es el amor mismo de Dios en nuestro corazón. Nos enseña a amar de verdad y a perdonar y a pedir perdón. Nos muestra el camino por donde debemos caminar y nos conduce por senda de justicia, de libertad y de paz. Su presencia nos motiva para llevarle el mensaje de Jesús a otros corazones. ¡Wow! Una lista extensa, ¿verdad? Una cosa increíble. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos pasarlo por alto, ¿verdad? No podemos contristar ni apagar al Espíritu Santo porque verdaderamente sin Él no podemos llegar, mi hermano. Y vemos todos los beneficios, ¿verdad?, que tenemos cuando Él está en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a la inciso B, que es la unidad en el cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu, ¿verdad?, dice que hay muchos dones, muchas operaciones, mucho esto, pero el Espíritu es uno, ¿verdad? Y dice, la Biblia registra que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El estar unánime indica que estamos de acuerdo, que tenemos una misma manera de pensar y de sentir. Lázaro, Hechos 4:32. Eso nos dice que estamos de acuerdo, cuando estamos unánimes, tenemos la misma manera de pensar y de sentir. No significa que vamos a estar de acuerdo en nuestras opiniones. ¿Me entiendes? Lo que tenemos que estar de acuerdo es en la doctrina, ¿verdad? En la Biblia, en lo que dice la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Jesucristo. Esas son las cosas que tenemos que estar de acuerdo. Tú no puedes decir que yo creo en la Trinidad y tú no crees en la Trinidad. Tú no puedes decir que tú crees en el arrebatamiento y yo no creo en el arrebatamiento. Esas son cosas doctrinales que el Espíritu nos lleva a una unidad. Y eso es algo, ¿verdad?, que lamentablemente muchos hoy en día han fabricado su propia verdad, ¿verdad? Y por eso hay tantas versiones de lo que es sana doctrina, de lo que es el Evangelio de Jesucristo, y todo el mundo quiere su propia verdad porque se han desviado de lo que dice la palabra, ¿verdad? Y han seguido sus propias opiniones. Amén. Lázaro. Sí, amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Amén. Viste, en la vida de aquel tiempo, estas personas que recibieron el Espíritu Santo tenían hasta todas sus posesiones en común, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, ese capítulo 2, de hecho, al final, y no me acuerdo si en el capítulo 4 también lo dice, que vendían hasta sus propiedades, ¿verdad?, y le daban el dinero a los apóstoles para que fueran repartidos según la necesidad de entre ellos, ¿verdad? Una cosa tremenda que solamente el Espíritu Santo hace.
¿verdad? El Espíritu Santo, cuando todos tenemos el Espíritu Santo, vamos a inclinarnos siempre a la unidad, ¿verdad? Por eso, que el que quiera dividir iglesia, o ha sido producto de una iglesia dividida, alabado sea el nombre de Jesús, eso no es de Dios, porque Dios no causa división, mi hermano. Bien, dice, tenemos que, no hay manera de pensar y sentir para que todos podamos ser uno y caminar juntos en una misma dirección. La dirección es el cielo. Esa forma de pensar y sentir debe ser la misma que tiene Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo. Él da las órdenes de lo que debe hacer cada parte del cuerpo. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunas personas han querido usurparle esa autoridad a Dios, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. En la palabra de Dios tenemos el ejemplo de la primera iglesia. Y aquí vemos, ¿verdad?, 5 características de la iglesia primitiva. Amén. Número 1, estando juntos en el mismo lugar. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice que es importante que todos los que formamos el cuerpo de Cristo nos reunamos en un mismo lugar para aprender su palabra, amarnos y cuidarnos uno al otro. Lo voy a repetir. Es importante, es necesario que todos los que formamos el cuerpo de Cristo nos reunamos en un mismo lugar para aprender su palabra, amarnos y cuidarnos los unos a los otros. La iglesia no fue creada para ser una iglesia virtual, ¿verdad? No fue creada para eso. Estamos bregando con esta situación por lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿verdad? Pero esa no es la esencia de la iglesia. El deseo de cada creyente que tiene el Espíritu Santo es el de congregarse, el de estar juntos en armonía, ¿verdad? Como predicaba el pastor este pasado domingo, que yo me gocé de manera poderosa con la predicación del pastor, porque decía que cuando estamos congregados, ¿verdad?, era un sabor delicioso. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso tiene que haber sentido, o sea, que mi hermano, usted, hermana que me está escuchando, si usted se ha puesto cómodo, alabado sea el nombre de Jesús, esto, vamos a decir, 3 meses ya que van, y usted dice, yo me quedo virtual, chequéese, mi hermano, porque el sentir del Espíritu no es ese. El sentir del Espíritu, por más situación, problema, dificultad, es siempre reunirnos y adorar juntos y edificarnos los unos a los otros. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Amén. Ok, y le voy a contar rapidito. Yo le conté la otra vez que estaba predicando que me dieron órdenes de salir de Carolina del Sur a Dakota del Norte. Pero se me pasó decirle lo que ocurrió. Ese año que yo estuve allá no había iglesia. No había iglesia hispana, no había iglesia de sana doctrina. ¿Qué hicimos? Bueno, yo sabía, aunque yo tenía como 2 años de reconciliado, de un bebé, todavía soy un bebé espiritual, ¿verdad? Yo sabía que mi responsabilidad era mantenerme en la palabra, en la oración, en el ayuno. Y gracias a siervos de Dios, ¿verdad?, que son serios en la palabra, que no juegan, gracias a su enseñanza y predicaciones, ¿verdad?, en las redes virtuales, pudimos serle fiel, mi hermano. Todos los domingos por 1 año nos reuníamos mi esposa, yo y mi papá a estudiar la palabra. 1, 2, a veces 3 horas. No fallamos. Eso es lo único que yo sabía hacer. Yo no soy ministro, yo no soy nadie, pero yo sabía que teníamos que mantenernos. Pero ¿qué fue lo primero que hicimos cuando llegamos a Alabama? Yo sabía que no había excusa. Aquí había donde congregarnos. Yo fácilmente hubiese dicho, no, yo estuve 1 año sin iglesia y no fue bien. O sea, yo no me aparté, no entré en pecado, o sea, nada. O sea, yo sé sobrevivir sin iglesia. Mi mentalidad no fue esa. ¿Por qué?
porque yo reconozco que el Espíritu Santo me iba a guiar a una iglesia donde congregarme, porque ese es el diseño de Dios. Lo que Dios me hizo pasar a mí y mi familia fue un desierto espiritual para probar nuestra fidelidad. Y le damos la gloria a Dios que hizo un milagro, porque se supone que no estuviésemos aquí tampoco. Se supone que estuviese allá en Dakota del Norte por lo menos 2 o 3 años más. Pero Dios hizo un milagro. Le damos la gloria a Dios por eso, que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y contra viento y marea seguimos, ¿verdad? Glorificando el nombre de Jesús. Amén. Número 2. Perseverando en oración y ruego. Para que Dios conteste nuestras oraciones, necesitamos estar de acuerdo y orar conforme a su voluntad, no a la nuestra. Ahora, si la voluntad nuestra es la misma voluntad de Dios, pues gloria a Dios. Pero tenemos que estar claros que Dios solamente contesta cuando es su voluntad. Número 3, escuchando atentamente su palabra. La única manera, aun siendo tan diferentes, y mira, aquí hay mucha diversidad en esta iglesia. La única manera, aun siendo tan diferentes, es que podamos pensar y sentir igual, es que el Señor cambie nuestra manera de pensar con su palabra. ¿Qué nos une? El Espíritu nos une, la palabra nos une, Dios nos une. Eso es lo que tenemos en común, ¿verdad? Nuestra común salvación. Amén, aleluya. Número 4, desarrollando una misma mente y un mismo corazón. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Escuche bien, lo voy a repetir. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Y para pensar igual que Cristo y tener un corazón como el de Él, debemos leer su palabra, guardarla en nuestro corazón y obedecerla. Eso nos enseñará el camino a seguir. Más claro no está, mi hermano. La palabra es la mente de Cristo, y para tener un corazón conforme, ¿verdad?, como el de Él, tenemos que leer, guardar y obedecer la palabra. Número 5, dando a conocer su palabra con valor. La unidad entre los hermanos es un regalo de Dios. ¿Escuchó bien? La unidad entre los hermanos es un regalo de Dios. Al estar unánime, los hermanos disfrutamos estar juntos como un solo cuerpo. Y esto es como una medicina que llega a todos los miembros del cuerpo. Estar unánime en armonía es tan agradable como oler el buen perfume, porque Dios envía bendición y vida eterna a sus hijos. Este es Salmo 133, del 1 al 5, que fue el pastor, ¿verdad?, que predicó en esos versos este domingo pasado. Y si no ha escuchado el mensaje, se lo invito a que lo escuche, que estaba muy bueno. Bien, ahora pasamos al segundo punto. Le hemos dado bastante, ¿verdad?, a este primer punto de la función del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, no nos queda mucho. La llegada triunfal del Espíritu Santo. Hechos 2, del 2 al 18. Dice, y de repente, cuando nadie lo esperaba, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. En el segundo capítulo del libro de Hechos, vemos cómo destaca la presencia del Espíritu Santo en toda su manifestación con poder y la gloria de nuestro Señor, derramándose como había sido prometido como fuego. Esta manifestación poderosa del Espíritu Santo produce fe, confianza, autoridad para los que creyeron, porque se manifestó increíblemente en nuevas lenguas y quedaron estupefactos, atónitos, perplejos. Incluso los que no creyeron quedaron sorprendidos porque no esperaban esta llegada triunfal, majestuosa y poderosa del Espíritu Santo. ¿Y cómo vino? Vino como un viento recio. En el vocabulario aquí tenemos viento recio, dice que es difícil de soportar por ser muy fuerte o violento. Yo trato de imaginarme, ¿verdad?, ese momento
y en verdad no puedo, ¿verdad? Pero un viento recio, un viento fuertísimo que no se puede soportar. La palabra como, estamos en el inciso A, en estos versículos implica que el sonido y las lenguas repartidas fueron literalmente reales y que podía ser comprobado con el viento o comparado con el viento y el fuego, que son símbolos del Espíritu. O sea, el viento y el fuego son símbolos del Espíritu. Algunas veces no podemos expresar lo que vemos y sentimos espiritualmente y tomamos un ejemplo más cercano a nuestro conocimiento para poder expresarlo. El viento recio que soplaba fue viento repentino, que de estruendo celestial recio, poderoso, ardiente, y un viento que los llenó de algo especial. La palabra griega que se traduce como sonido en Hechos 2:2 es ecos. La alabanza hicieron eco de vuelta a la tierra como el sonido de un viento recio que soplaba. El Espíritu fue escuchado, no solo como el viento, pero también en lenguas desconocidas para ellos y en lenguas nativas para los que escuchaban. Hechos 2:4, 7 y 8 dice: todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los hombres de todas las naciones estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿cómo pues le oímos nosotros el hablar cada uno en nuestra propia lengua? Porque el Espíritu Santo tenía planes con todos ellos para que el Evangelio de la Buena Nueva fueran esparcidos hasta lo último de la tierra. La palabra griega que se traduce como sonido en Hechos 2:2 es fama. En Lucas 4:37 dice que y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Jesús prometió: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos a mí hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La promesa se cumplió. Su sonido fue por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Amén. Bien, inciso B. La llenura del Espíritu Santo. Pregunta: ¿cuál es la importancia de que fueron todos llenos del Espíritu Santo? Vamos a leer Hechos 2, del 7 al 18. Dice: y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Plantifia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, que le escucharon hablar no solo en nuevas lenguas, sino las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mi palabra, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. O sea, ahí vemos lo que hablamos anteriormente, de que por medio del Espíritu Santo, después de recibir ese bautismo del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a la vida de Pedro, ¿verdad?, no tan solo se armó de valentía, sino que pudo, ¿verdad?, comprender lo que el profeta Joel había profetizado, y que eso era lo que estaba sucediendo en esos momentos, ¿verdad?, porque ya tenía el Espíritu Santo iluminando su vida. Ahora, ¿cuál es la importancia, verdad, que fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Cuál es la importancia? Amén.
la llenura del Espíritu Santo, son más, pero tengo unas 3 cosas que significó. Dice que significó el principio del cumplimiento de la promesa de Dios en Joel 2, 28 al 29, de derramar su espíritu sobre todo su pueblo al final de esta época. O sea que se cumplió esa profecía, esa promesa. Eso es una de las importancias. Número 2, como los últimos días de esta época ya habían comenzado, ahora a todos se les confrontaba con la decisión de arrepentirse y creer en Cristo. Entonces la predicación llegó en ese momento así, arrepentido y creer, ¿verdad?, en Jesucristo. Y número 3, los discípulos fueron revestidos de poder de lo alto, capacitándolos para testificar acerca de Cristo, como vemos aquí Pedro, ¿verdad? Y luego los demás discípulos, los apóstoles, como vemos Esteban, ¿verdad?, el primer mártir, para producir, eran capacitados para testificar acerca de Cristo, para producir en los perdidos gran convencimiento de pecado con relación al pecado, a la justicia y juicio de Dios, y para volverlos de su pecado a la salvación en Cristo. O sea que el Espíritu Santo los revistió de poder, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea que no tan solo le dio esa valentía para predicar con denuedo el Evangelio de Jesucristo, sino que le dio la capacidad, ¿verdad?, de que si tenían que dar su vida, la podían dar, ¿verdad? Porque sabemos que testigo significa mártir. Y sabemos que los apóstoles, ¿verdad?, murieron como mártires. Amén. Dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo. El inciso B dice: un poderoso viento impartió poder y autoridad a los apóstoles que predicaron por el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo de Jesús: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Dios nos aconseja que no apaguemos el fuego del Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, sino que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de sus manos. 2 Timoteo 1:6. Las palabras llenó toda la casa en Hechos 2:2 está prefigurada por la gloria que llenó el tabernáculo, el templo de Salomón y la reconstrucción del templo en el Antiguo Testamento. Efesios 5:18. Lázaro, busca, hermano. Efesios 5:18. O sea que se llenó toda la casa, es la prefigura que la gloria se llenó como el tabernáculo, en el templo. O sea que está hablando que la presencia de Dios estaba ahí, amén. Efesios 5:18. Estamos cerca. Estamos terminando, hermano. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora vamos a resumen y aplicación. No sé si hay preguntas o comentarios antes de entrar, ¿no? Solo hay un comentario, no sé si lo digo, de los dones. La hermana María Manso, vamos a decir, los dones, me dice que tú haces, y los frutos es quien tú eres. Amén, sí, eso lo hablamos, gloria a Dios por eso. Y la hermana Ángela Mendoza, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Eso estamos, ¿verdad? Sí. Porque sin la ayuda de Él, como dicen por ahí, estamos fritos, ¿verdad? Estamos fritos. Amén. Vamos al resumen y la aplicación dice:
Para que el Espíritu Santo pueda obrar y manifestarse, la iglesia de Jesucristo tiene que estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Podemos estar juntos, pero no significa que estamos en armonía. Jesús les dio instrucciones a los discípulos de permanecer en Jerusalén, a donde habían vuelto de Galilea, hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Quiere decir, llenos del poder del Espíritu Santo. Los discípulos perseveraban unánime, sin discordia, sin celos ministeriales, sin competencia. Sus mentes estaban centradas en lo que vieron y oyeron. Sus corazones palpitaban de gozo y alegría. Se ayudaban los unos a los otros, tanto así que se mantuvieron juntos esperando tan deseada venida del Espíritu Santo. Hoy en día el Señor nos ha encomendado de estar juntos y unánimes como los discípulos esperando el rapto de la iglesia. Lo voy a repetir. Hoy en día el Señor nos ha encomendado de estar juntos y unánimes como los discípulos esperando el rapto de la iglesia. Y tenemos que imitar el ejemplo de los apóstoles, perseverando juntos hasta que el Señor nos llame a su presencia, ya sea en el rapto o a través de la muerte. Y mientras que esto acontezca, sigamos trabajando con un espíritu de gozo inefable, ganando muchas almas para el Señor. Una persona encendida por el poder del Espíritu de Dios adquiere revelación, habilidades, talento y conocimiento. Y como hablamos, todo es para la gloria de Dios. Amén. No sé si el pastor tiene anuncio. Dame unos segundos ahí. Vamos en nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, espero que se hayan gozado, ¿verdad? En esta clase. Para mí fue muy edificante, ¿verdad? Estudiar este tema y tratar de exponerlo a la mejor disposición. Nomás los hermanos de los locales que les van a mandar un mensaje en el chat para que estén pendientes. Amén, amén. Son los hermanos locales, ¿verdad? De Iglesia Montgomery, que estén pendientes al chat, que nuestra secretaria va a estar mandando un mensaje informándonos de ciertas cosas. Y por lo demás, ¿verdad? Estaremos el viernes aquí para la predicación de sociedades. Así que los esperamos el viernes, que se conecte, que se disfrute el mensaje que Dios tenga para nosotros. Si vamos a hacer una oración para ser despedido. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por habernos ayudado esta noche, Señor, Padre Santo, a estudiar tu palabra. Señor, gracias por tu iluminación, Señor, por tu entendimiento, por la sabiduría que nos das, Padre Santo, Dios mío. Y te damos gracias por el glorioso Espíritu Santo, Señor, que tú enviaste, ¿verdad?, como promesa, como paracleto, que nos ayude, Padre Santo, en esta vida, Señor, terrenal, hasta que seamos llamados a tu presencia, ya sea por medio de la muerte, como leímos, Señor, por medio del rapto, Señor. Pero creemos, Padre Santo, que tu Espíritu es que nos ayuda en nuestras debilidades, Padre Santo, y que Él es que nos guía a toda verdad, Padre Santo, que nos convence de pecado, justicia y juicio, Señor. Nos da, Padre Santo, las habilidades, los dones que necesitamos para servirte a ti, Padre Santo, para glorificar tu nombre, Señor. Y nos da ese glorioso fruto del Espíritu, Padre Santo, que es la evidencia de que Cristo mora en nosotros, Señor. Ayúdanos a desarrollar ese fruto, Padre Santo, a serte fiel. Dios mío, Señor, ante toda prueba y tribulación, Señor, que podamos estar centrados, Señor, Dios mío, con la mirada fija en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Padre Santo, y que nuestra fe no mengue, Padre Santo. Dios mío, mira, te pido por todos estos hermanos, Padre Santo, que tal vez estén desanimados en sus hogares, Padre Santo, que tal vez estén angustiados, Padre Santo. Dios mío, si hay alguna enfermedad, Padre Santo, azotando su cuerpo, que seas tú glorificando tu santo nombre, papá, y que tú obres según tu voluntad, Señor. En ti creemos y confiamos, Señor, que tú, aleluya, tú tienes todo, Padre Santo, bajo control. Y que para los que aman, Señor, todas las cosas obran para bien, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por todo. Te pedimos que nos lleve a nuestros hogares, Señor, que nos deje el descanso, Padre Santo, que multiplique ese descanso para el día de mañana
y que ayude a mis hermanos, a mis hermanas, y que podamos conectarnos el viernes, Padre Santo, una vez más, y llegar el domingo, Padre Santo. Oh, gloria, para glorificar y exaltar tu nombre y edificarnos nosotros mismos, Padre Santo, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un pueblo contento y agradecido dice, amén. Con el poder de Dios se puede.